Amada familia de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos, quien te habla, es un privilegio poder con la palabra de Dios y los testimonios enseñarle a ustedes con mis compañeros lo que es la palabra del Eterno, de nuestro Elohim. Gracias por seguir nuestro contenido y por apoyarnos. De inmediato vamos a tener una palabra de oración para que sea nuestro Abba Padre que nos dirija. Oremos. Amante y Dios eterno, gracias por este día tan maravilloso. Gracias por el pan que tú nos proveíste. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Así como los ángeles no se cansan de agradecerte, nosotros tampoco, Señor, nos cansamos. Amén. Te rogamos ahora, oh Eterno, que tú nos dirijas. En el nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis amados, Sí. vamos a continuar con esta hermosa serie. Yo sé que muchos de ustedes eh, ya están conociendo más a fondo a Benjamín. Tuve el privilegio de subir algunos cortes. Siempre subía cortes de, de, Sí. de Esteban Bor, de Gambetta, pero hoy me di la oportunidad de subir algunos cortes del hermano Benjamín. Y de verdad, esos temas yo me los estoy disfrutando. Y yo espero que ustedes también. Hoy vamos a tratar Mateo Amén. 24 en esta serie. ¿Qué hora es en el reloj profético? Recordando siempre que para nosotros poder tener una plenitud de la comprensión profética, tenemos que verla desde el punto de vista del tiempo bíblico, no del tiempo que nos han enseñado en el calendario gregoriano. Vamos a ir alejándonos de ahí, porque yo sé que el Eterno nos va a dar luz a través de estos temas. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Benjamín, que acaba de regresar. Bueno, Benjamín regresa a Estados Unidos, de donde yo estoy. Estaba en Dominicana. Miren cómo es la cosa. Estábamos más cerca y nos veíamos menos. Bienvenido, hermano Eso es así. Benjamín. Eso es así. ¿Cómo te sientes, Benjamín? Bueno, le doy gracias al Señor por su amor y su misericordia conmigo, en lo particular, porque realmente me pasé unos días en República Dominicana maravillosos, Qué bueno. conectado todo el tiempo con el Eterno. Sí, nos Allá cuenta. tenemos un grupo de hermanos estudiosos de las Escrituras. Y bueno, cuando se trata de las escrituras, pues es el tiempo que transcurre, por largo que sea, es corto. Así es. Y uno disfruta tanto que realmente el tiempo pasa y no se da cuenta. Sí. Así que pasé unos días maravillosos allá en compañía de ellos y muchos creciendo en el conocimiento y otros viniendo. El Espíritu Santo está abriendo la mente a la palabra del Señor a muchos y me maravilla cómo muchos que antes no veían ahora pueden ver. Amén. Así es. El Señor está usando la palabra y muchos siervos para dar a entender sus verdades. Quiero decirte, Benjamín, que parece que te atendieron bien allá en el sur porque viniste un poco más joven. Sí, muy para la gloria del Señor. Sí, a José no le voy a decir nada porque José siempre está conmigo en el teléfono Gracias. y también. Entonces, ¿estoy joven o viejo? No, 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 no. Ya. Sabe que nosotros en el Eterno nos estamos preparando para disfrutar de una eterna juventud. Amén, amén. Claro Mateo que sí. 24 y lo que es, ¿qué hora es en el reloj profético? ¿Te has preguntado tú que estás viendo la transmisión qué hora es? Porque la mayoría de las personas están perdidos en el tiempo, como le titulé a los cortes que subí del hermano Benjamín. Así que Mateo 24, ¿cómo entra Mateo 24 en lo que tiene que ver el cumplimiento del tiempo, viéndolo José y Benjamín desde el punto de vista del tiempo bíblico y no del tiempo del calendario gregoriano? Ustedes van a notar, amigos televidentes, que hacemos mucho énfasis porque tristemente la mayoría, bueno, la mayoría, casi todo el mundo está engañado, uno de una forma inocente y otros sabiéndolo, están engañados con esto del tiempo, ¿eh? Con esto del tiempo. Y a menos que regresemos a las Sagradas Escrituras y ver el tiempo que Dios estableció, no vamos a tener una comprensión clara de la palabra de Dios. Adelante, mis hermanos. Bien.
Sí, quisiéramos tener una cortita palabra de oración nuevamente, y Ok. perdón, hermano. No, Ok, mientras más oramos, mejor, sí. Claro. seguro que sí. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos en la hermosura de tu santidad. Amén. Delante de tu presencia estamos en este momento y perdona, Señor, que una vez más quisiésemos que tú nos des la bendición de poder sentir tu presencia para que al estudiar tu palabra podamos hacerlo de la manera más humilde y también que estas palabras puedan llegar a todas partes del mundo. Si nos ha tomado nosotros como un puente para llevar a cabo este mensaje, alabado sea tu nombre. Aquí estaremos, Señor, dándole la trompeta el sonido certero. Amén. Abriremos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es, darle un sonido certero a la trompeta, porque el tiempo está Correcto. cerca. No podemos sonar una flauta en este tiempo, ya el tiempo de la flauta pasó, tiene que ser una trompeta. La Se toca trompeta, una flauta claro. en un salón grande y no se escucha. Suena una trompeta para que vean cómo suena. Y estos mensajes tienen la capacidad de poder sonar la trompeta, de que todo el mundo la escuche, aunque sea por escándalo, ¿ok? Así es. Sí. Yo digo que entre los capítulos que encontramos expresado estos eventos finales, yo puedo decir así, sin temor a equivocarme, que uno de los capítulos que presenta lo que es la columna vertebral en cuanto a los eventos finales es también Mateo 24, sumándole a los que también los profetas dijeron. Entonces, en este capítulo vamos a tratar de extraer, tal vez no lo leyamos completo, vamos a extraer algunos de los textos que más menciona el mundo cristiano, que Ok. entre ellos está el día y la hora, nadie lo sabe, ¿ok? Sí. Entonces vamos a estar sondando en ese espacio para saber si en realidad nadie lo sabe, porque es bueno que quede Bien. claro hoy, en el nombre de Yeshua, en cuya Amén. presencia estamos, si en realidad se sabe o no se sabe, si hay alguna orientación y bajo qué orden el Señor lo hace, de qué manera el Señor nos da a entender esos eventos finales que han de acontecer para que tengamos la noticia más grata de lo que es su venida. Su Sí. pronta venida. Yo no me atrevería a decir su pronta venida, porque tenemos tantos años escuchando la palabra de pronto y pronto. Sí. Sandy, ese pronto se hace profético. Sí, Yo así tengo es. 49 años y desde que tengo razón de conocimiento siempre he escuchado que el Señor viene pronto, pero el pronto se ha alargado mucho. Pero Sí. eso sucede, mis hermanos, cuando no tenemos una orientación en cuanto a las palabras del Señor. Cuando hay una orientación en cuanto al tiempo, entonces ya yo sé, y llegado el cumplimiento del tiempo, pero ¿qué tiempo fue? Entonces, a través del estudio de la palabra podemos encontrar eh, con claridad ese evento que marcará el tiempo final. Así es. Me he maravillado, mis queridos hermanos, Sí. que han transcurrido tantos siglos y Mateo 24 ha quedado en las sombras. La verdadera interpretación de Mateo 24, las palabras textuales que habló nuestro maestro a sus discípulos, han quedado sin la información que el maestro quiso dar. Y a pesar de la teología avanzada y del saber de muchos grandes maestros, aún así la interpretación de lo que realmente fueron las palabras del maestro para nosotros en especial, porque fue anunciada la noticia para los que vivían en ese entonces, que eran los discípulos, y a continuación los discípulos que continuaron hasta llegar en especial a la última generación para quien realmente está dada la última parte. En Sí. este caso, para la última generación. Mateo 24 está coronada de
parábolas. Las parábolas no son más que maneras de instruir el maestro a sus discípulos con ciertos proverbios, ciertas historias, para dar respuesta a las preguntas a fin de que no se borrara de la mente del discípulo la instrucción. Sí, me Por doy eso cuenta. se tomaban parte de la instrucción de la naturaleza, de los animales, Exacto. de las plantas, pero Sí. era una manera de instruir el maestro al alumno de modo que permaneciera la instrucción en su mente. Tiene un parecido, José, tiene un parecido Mateo 24 a lo del santuario, símbolos y realidades también. Hay símbolos en Mateo. Correcto. Sí, correcto, correcto. Siempre retrocediendo un poco hacia atrás en lo que es el Antiguo Testamento, ha habido como una preocupación del ser humano en lo largo de las generaciones de saber más o menos en un tiempo relacionado al cumplimiento de algunos eventos. Entonces, yo voy a decir con esa preocupación que Daniel le hace una pregunta después de haberle dado el Señor algunos eventos finales. Entonces él le pregunta, bueno, pero son eventos, pero lo digo en mis palabras. Él dice, pero ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Según lo podemos leer en el capítulo 12 de Daniel, el versículo desde el 4 en adelante. Pero tú, Daniel, cierra las profecías y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado al otro y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie y uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino y dijo uno al varón, correcto, vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vuelve y repite en el versículo 8. Y yo oí, más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es decir, él quería tener una respuesta más contundente de lo que estaba sucediendo, porque si lo ven, los eventos lo tienen, ¿cuándo sería el cumplimiento de tales eventos? Entonces, si lo comparamos con el libro de Mateo, también hay una preocupación por un verdadero discípulo, yo diría así, saber cuándo serán estas cosas para poder estar a tiempo en el evento, ¿verdad? Porque el evento se acerca, Sí. pero ¿cuándo es? Sí. ¿Sabes, José, que mientras tú hablas, me pongo a pensar que por esto es que el enemigo de las almas ha cambiado el tiempo, porque él sabe que todos los eventos proféticos tienen que desenvolverse en el tiempo. Y por eso el enemigo ha Correcto. cambiado el tiempo bíblico por Claro. el gregoriano para que la Claro. gente no sepa. Porque Correcto. no está la pregunta que los discípulos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. Siempre el tiempo está envuelto en los eventos proféticos, siempre. Exacto, exacto, exacto. No pueden desligarse uno al otro. No puedo darte un evento sino darte el tiempo, porque Exacto. entonces no hay una manera de yo prepararme porque no sé cuándo es. Entonces voy a estar adivinando, porque la preocupación del ser humano es entender el plan, cuándo terminó o cuándo termina el plan de redención. Entonces, con esa preocupación es que también nosotros eh, queremos también aportar en esta parte del estudio de la palabra en este día. Sí, quiero anunciarle a los amigos que están viendo la transmisión de este tema que nosotros vamos a ver a Mateo 24, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva que no es la que nos han enseñado. Porque si nosotros miramos a Mateo capítulo 24, llevándolo en el orden del calendario gregoriano, no vamos a entender. Por eso, todos los eventos proféticos hay que mirarlo desde el punto de vista del tiempo bíblico. Hemos hecho mucha mención de Amén. esto porque de nada nos sirve
llevar el mensaje, si usted no lo ve desde ese punto de vista, no queremos engañar a nadie, porque la Biblia es que lo dice. Correcto. Sí, Mateo 24, mis hermanos, realmente es el reloj profético unido a Daniel capítulo 12, que nos da la culminación del tiempo en cuestión del plan de la redención. Yo diría que este es un yunque en el cual se han roto muchos martillos, sí, porque han habido muchos sabios y se le ha dado a la interpretación al parecer correcta, pero la realidad está eslabonada en el capítulo 24, de modo y manera que pueda llegar la instrucción a los discípulos de la última generación para que, entendiendo el reloj profético, se preparen para el tiempo indicado. amén, así es. En este caso, leemos Mateo 24, el verso 3 en lo adelante. Ok, Y ustedes van a poder ver hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, algo que antes no habían visto. amén, Porque el Espíritu Santo tiene un tiempo para cada cosa y tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si estás oyendo y viendo este video, este programa, es porque el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Quiere amén. que veas aún más. Quiere que recibas en tus ojos colirio, como lo dice el capítulo 3, el verso 13 en lo adelante de Apocalipsis o Revelación. Te digo, Benjamín, desde el versículo 3. Sí, Del versículo 3 en lo adelante. Ok, permítame leerlo. correcto, mira, sí, pues, Y gracias. estando él sentado, el prefijo él, nuestro Yahshua, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Interesante, lo primero que le dice es concerniente al engaño precisamente. Correcto. La primera señal es concerniente a lo mismo que venimos tratando del engaño, lo del tiempo. Correcto. Exacto. El verso 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se Bien, levanta, yo ok, quiero vamos a sí, hacer un pequeño paréntesis aquí, vamos, porque en esto sucede algo que para usted encontrar la hora que es, usted tiene que aprender primero a leer el reloj, es verdad. porque el La reloj tiró, te puede estar, la tiró puede fuerte, estar José. dándote, ¿eh? José, Benjamín la tiró fuerte. Aquí había un señor que no sabía ver la hora y tenía un reloj y cuando uno le preguntaba la hora decía, mátese usted mismo. Así. Sí, En este caso, tenemos que aprender a leer el reloj profético. Los eventos en el tiempo están fundados, mejor dicho, los eventos están fundados en el tiempo, pero es necesario que conozcas el tiempo para saber cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. En este caso, nosotros estamos leyendo Mateo 24, hemos llegado hasta el verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Mashiach, y a muchos engañarán. Ahora, fíjense, hay algo en esto que realmente lo recalca Revelación capítulo 19, el verso 10.
Vamos allá un momentico. Ok. Revelación capítulo 19, el verso 10, Ok. y lo leemos. A los amados que dejen ahí el dedo en Mateo, que volvemos para allá. Correcto, Sí, correcto. sí, volvemos enseguida. Es solo una referencia para que se tenga claro la necesidad que tenemos de aprender a leer el reloj profético. Dice el Si versículo 10. primeramente, Ok. si primeramente no se entiende, es porque no se conoce. ¿Ok? Vamos al verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, mire, retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim porque el testimonio de Yeshua es el ruaj de la profecía, el espíritu de la profecía. En este caso, hermanos, ¿cuál es el testimonio de Yeshua? El espíritu de la profecía. Si es el espíritu de la profecía, ¿qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía son los testimonios de los profetas, incluyendo los testimonios de Elena de White. Correcto. Sencillamente, lo voy a decir en otro Señor. término, los patriarcas y los profetas hicieron un retrato hablado de aquel que habría de venir. Amén, así Por mismo es. lo tanto, ese rostro que está plasmado en la ley tiene que quedar grabada en la mente del que quiere conocer y encontrar a Yeshua. Por eso dice, a muchos engañarán. Si no conoces la ley y lo que los profetas hablaron de él, de inmediato cualquiera que diga yo soy Machía, te irías con él. ¿Entendemos? En este caso, el testimonio de Yeshua es conocer lo que los profetas hablaron para identificar a aquel que habría de venir, a nuestro maestro. Si éste se ajusta a la ley y a ese testimonio de los profetas, entonces hemos hallado al Mesías. Amén. Sí, así es. En esta parte a mí me preocupa algo concerniente al capítulo 24 de Mateo, y es que yo, sin temor a equivocarme, mayoría, por no decir la cristiandad completa, solamente se concentra en Mateo en los primeros capítulos como hasta el 15, de ahí hacia atrás, y se olvidan de la información que en su contexto posterior se está diciendo. Y mayormente entonces saltan de un lugar a otro para decir que el día y la hora no se sabe. Es lo que mayormente se predica en los púlpitos y aún así no solamente se predica, sino que también se canta. De hecho, Sí. tenemos un himno en la iglesia que dice, vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Es decir, nos han enseñado tanto que no se sabe que hasta lo cantamos. Consciente o inconscientemente, se nos ha quedado allá y repetimos por generaciones que nadie conoce nada de este evento. No, pero Entonces, creo que en esa parte lo cantan con sinceridad. Nadie sabe la hora, porque Sí, como no estudian el claramente. tiempo Sí. verdadero, el tiempo bíblico, nadie sabe la hora. Exacto, exacto, exacto. exacto. Bien. Quisiera que sigamos Sí, el orden de los versículos para poder llegar al verso 36. ¿Ok? Okay. correcto. Nos ¿Qué versículo quedamos, leo entonces del 24? El 7 en adelante. 7. porque se levantará Leo nación después. contra nación y reino contra Sí. reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, Por tanto, cuan- cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén verso, en... Sí, adelante. sí, siga el 16 en adelante. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas en aquellos días, y críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá Verso entonces 21 en adelante. gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un momentito, Entonces, un ¿ok? momentito, un momentito. Hasta el verso 22 hemos hecho el recorrido desde Yeshua hasta 1798, término de la supremacía papal. ¿Ok? Sí, Todos los eventos antes mencionados están guardados en este tiempo que abarcan los 2300 días de tarde y mañana, correcto. incluyendo los 200, 1810 años sí, así es. para llegar a 1844. Esto es para los que estudian por el orden de tiempo que dan los testimonios. Sí. ¿Ok? Bueno, Continuamos el verso y el 23. versículo 22, Benjamín, como bien usted señala, el versículo 22 también se cumplió desde 538 hasta 1798, porque muchas personas aplican este pasaje para el tiempo del fin, pero a primera instancia este pasaje, me estoy refiriendo al versículo 22, se cumplió desde 538 hasta 1700 o hasta antes de 1798, como decíamos en un tema, porque decíamos en un tema, Hasta el 93. ajá, decíamos un tema que la sierva decía que el periodo de persecución no se prolongó hasta 1798, sino que en ese tiempo fue que Dios acortó el tiempo por las persecuciones. Correcto. El verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, Dice el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. sí. Eh, Quiero pararme un poquito ahí, José y Benjamín, para que demos una pequeña explicación. La mayoría, en el folleto de la fe de Jesús, que usamos para dar los estudios bíblicos, aparece en una fecha donde se dice que lo que fue el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas, yo sé que ustedes lo han leído, se cumplieron. ¿Qué tan real? Eh, se cumplieron parcialmente porque ok, todavía falta un se va a repetir. evento Ok, donde dice que las potestades del cielo serán conmovidas.
Ok, Falta todavía un cumplimiento dual sí. de esta profecía. Hay mucha gente que no saben que esto se cumplió de una forma parcial Sí, en el pasado. 1833. Sí, ok, correcto. Bien, dice el verso 30 en adelante, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice el verso 32, de la higuera prenda la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando viereis todas estas cosas, conoced que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y yo quería llegar hasta aquí leyendo lo que textualmente dice el capítulo 24 para que el lector y el que nos escucha pueda analizar, comparar el verso 36 con los 35 versículos anteriores, vamos a decir así, que leímos. En este caso, yo preguntaría, el maestro, cuando los discípulos le preguntaron sobre cuándo él iba a venir, ¿les dio respuesta a sus preguntas? Claro que ¿Les sí, dio señales de su venida? claro que sí. Entonces, ¿cómo entendemos el verso 36? Nadie sabe el día y la hora, ni aun los santos ángeles, solo mi Padre. Es decir, que hasta él se excluyó Bueno, De no pero saber. de no saberlo. él no puede dar señales si no sabía. Él no podía dar señales Si no si él sabía. no sabía. Sí, Pero si él le está dando señales a los discípulos, es porque es él porque sabía. sabe. Claro. ¿Entiendes? Incluso, Ahora, me voy más los lejos. ángeles, Me voy más lejos, Benjamín, porque me voy más lejos. Pude captar una idea para que ustedes me refresquen la memoria. Él Sí. dice, cuando ustedes vean que las hojas de la higuera han brotado, sepan que el verano está cerca. ¿Qué estación está antes del verano? bueno, dice, No es la primavera. dice No el sé si están espíritu de la cayendo en lo que profecía voy. aquí, en Sí. conflicto de los siglos, dice que primavera. Sí, Correcto. entonces, ya nosotros ahí tenemos una pista, porque el Señor nos está diciendo, cuando ustedes vean que las ramas de la higuera brotan, sepan que el verano está cerca. Yo no me quisiera meter en una de las fiestas que estamos hablando José y yo hoy, pero es extraordinario cómo cada cosa va encajando Exacto. en su lugar. Correcto. Ya vamos a llegar, no Correcto. quiero adelantarme porque tengo el credo en la boca, como dicen, El pero símbolo con la realidad se sí, están encontrando, mi hermano. sí, ya Esa es la vamos a idea. llegar para allá. Sí. Ahora, yo quiero que se analice un poquito, esto es algo profundo, hermanos. Son siglos de tinieblas en cuanto a Mateo 24. Y realmente el Señor está despertando a su pueblo para que entienda que el reloj profético está sonando para despertar al pueblo porque Yeshua ya viene. Una preguntita para José. Ahora soy yo que Sí. voy a hacer la pregunta a José. Venga, ¿Cuál, me voy a salir un poquito de Mateo 24 porque yo sé que la gente cuando dije eh, que Jesús dijo que cuando vean que las hojas están brotando, sepan que el verano está cerca. ¿Cuál es la fiesta que se lleva a cabo en primavera? Ah, lo atrapé de sorpresa. Se frizaron. Bueno, la primera fiesta, o el año, vamos a decir así, el año bíblico, está estipulado con la primavera. Los tres Ajá. primeros meses del año bíblico consisten en la primavera y las fiestas se toman su curso en la primavera. pero Sí. en lo especial la La Pascua. Pascua, correcto. La Pascua. Pero recuerda que
después de la Pascua, ¿cuál continúa? Bueno, la gavilla mecida y los panes sin levadura, que vienen unidos. Ujú. Hey, esta mañana, refrescando la memoria, nosotros Sí, hablábamos de la fiesta de los tabernáculos, que es cuando sí. ya, y me meto aquí para darle un poquito de contexto, es que cuando ya eh, nuestro amado sale del lugar santísimo. Entonces, si ¿Tú Jesús te dice, recuerdas? ajá, sí, me recuerdo En la el día y fiesta el de mes, lo recuerdo. Ah, ok, termina. Ajá. Entonces, si Jesús dice, es para que ustedes me ayuden, para que los hermanos vean, qué Ajá. bonita es la palabra. Si Jesús dice, cuando ustedes vean que las hojas de la higuera están brotando, sepan que el verano está cerca. Si el verano está cerca, según Jesús, entonces, Es ¿qué porque estoy fiesta? hablando en primavera. ¿Perdón? Es porque estoy hablando en primavera. Exactamente. Eso es lo que quiero decir, para que a la gente sepa. Correcto, Sí. déjame. Sí, cuando él sale no es en la fiesta de las cabañas que él sale del lugar santísimo, sino en la fiesta del Yom Kippur. Sí, 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 pero sí, así es. Ajá, ajá, Ya es en el otoño, en el otoño. en el mes séptimo. Sí, aunque también la última fiesta está en el otoño también. Sí. Ujú. Bueno, Bien, decíamos que, ¿eh? decíamos que los tabernáculos son la celebración final. Sí, Oh, correcto, exacto. Sí, Ujú. entonces por Sí. eso yo quiero relacionarla, porque si el verano está cerca, ya después del verano, cuando nuestro Señor venga, ya lo que queda es celebración, descanso total, de un Sí. Shabbat eterno, podríamos decir. Aunque la fiesta en sí todavía no se ha terminado, porque él salió en una de las fiestas, ¿verdad? Pero todavía en el orden bíblico, según sus jornadas en el santuario celestial, todavía quedaría una fiesta Sí, por cumplir. por eso dice que el verano está cerca, no dice que ha llegado, porque Exacto, hay un intervalo de tiempo ahí. exacto, correcto, sí. continuamos, hermano. Sí, continuamos. Hicimos un pequeño preámbulo ahí. Exacto, sí. Yo quiero que ustedes no olviden lo que antes hemos hablado. La instrucción que el maestro dio para que no se nos borrara de la mente la respuesta que le dio a los discípulos. En una palabra explicada, vengo en primavera. ¿Ok? Es lo que él les dijo, pero usó la parábola para que no se les olvidara con relación a la naturaleza cuando es que él venía. De la higuera aprendan la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan los capullos, ahí es que yo vengo. Sepan que el verano está cerca, que es la estación que le continúa. Sí. Ok, estamos, Mateo 24, en nuestra serie, ¿qué hora es en el reloj profético? Vamos a continuar, Benjamín. El verso 37 de Mateo 24 nos da una claridad de lo que el maestro quiso decirle a sus discípulos. En el verso 32 hizo una parábola tomando de la naturaleza una instrucción para dar respuesta a la pregunta de ellos, ¿ok? Sí, Pero ahora en el verso 37 toma la historia de los antediluvianos para darle respuesta a ellos, en este caso a los discípulos. Y dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día, miren hermanos, tiempo, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Resulta que Noé sabía cuándo era el tiempo de cumplimiento en cuestión de la gracia
fundada en el tiempo que se le había dado a los antediluvianos, es decir, aquella generación. ¿Usted está diciendo o está preguntando si él sabía del evento? Él Sí, sabía, él sabía, porque él sabía. Pero ¿cómo no, entonces sabía? Noé había estudiado la vida de Matusalén. Ahí Ujú. sí. Además de eso, déjame añadir porque dice, y no entendieron, es interesante esta parte, ¿Qué había fue algo, lo que no entendieron entonces? había algo que había que entender, Correcto, y era el tiempo, el lo que tiempo, ellos no entendieron fue el tiempo. correcto. Exacto, correcto. Y lo vemos en Génesis capítulo 6, verso 3. Noé recibe que a él solo había visto el Señor justo en aquella generación y le dio la hechura del arca. Vamos a leerlo. Y le dijo que aquella generación viviría solamente 120 años. años. Muchos dicen que Noé no sabía cuándo venía el diluvio, Sí, pero claro si que el sí. Señor es quien le dice en el verso 3 del capítulo 6 de Génesis que aquella generación viviría 120 años, entonces usted toma la vida de Noé y realmente el Señor está dando un orden en Ujú. el... En el capítulo 7 quiero añadir algo también, en el capítulo 7 de Génesis. Bueno, el 6 ¿lo leíste, Sandy? El No, tú no lo versículo, tú leíste. dices versículo 7, No, 6:3, puede leerlo. 6:3 dice, Ujú. y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Correcto. ¿A quién se le dijo esto? A Noé, A Noé, seguro, ¿verdad que sí? sí, Porque he hablado con muchas personas y dicen, no, que ya parece que él lo había dicho antes y Noé tomó parte de eso, parte del tiempo y comenzó a preparar lo que ya se le había dicho. Pero en realidad, a quien Dios vio justo en esa generación fue a Noé. sí. Solo a ti te he visto, ¿verdad? Vámonos al capítulo 7 del mismo Génesis. Verso 11. Ujú. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué se había cumplido? Y llegado el cumplimiento del Del tiempo, tiempo, sí, los 120 vino el años. juicio a los antediluvianos. ¿Cuántos años habían pasado? O sea, ¿o cuántos años 120. tenía Noé cuando empezó el diluvio? Quiero ¿Cuántos años habían pasado? 120 años. 120 años, pero el Señor toma como referencia para el lector la edad de Noé, que es Sí. quien lleva la cuenta del tiempo. Versículo 11 del capítulo 7. Otra En el cosa, año o- 600 de la vida sí. de Noé. Otra cosa, José Benjamín, he Ujú. escuchado lectores de la Biblia que dicen como que los 7 días que Noé duró en el arca no formaban parte de los 120 años. Y yo creo que sí, porque entonces no serían 120, serían 127 días. Porque los testimonios avalan que él duró 7 días antes de que comenzara la lluvia, pero yo creo en lo particular, por lo que dice la palabra de Dios, que esos 7 días formaban parte Yo también lo creo así. de los No 120 hará años. nada el Señor Exacto, sin que antes. sí, Así que los 7 días parece que era el término sí, de ese tiempo. sí mismo. En este caso, volvemos a Mateo 24, el verso Bueno, el versículo 4 lo dice, mire qué grande es el Eterno. El versículo 4 del capítulo 7 dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí está. Versículo 6. Y el versículo 6 dice, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, de 600 años. Años. Ahora,
tenemos que ver entonces algo particular en esta cosa, hacer una matemática. Y es que si Noé tenía 600 años cuando entró al arca, ¿cuándo es que Noé recibe la noticia de que iba a venir el diluvio? Debía tener, vamos a ver, 600 menos 120. Correcto. 480 años. Sí, debió tener 480. Correcto. Fácil, mira, fácilmente, ¿ok? No hay que Sí, ser Porque el correcto. Señor dice Muy que bien. no es hijo de hombre para que mienta. exacto. Por lo tanto, la palabra que sale una vez de su boca no regresa a él vacía. Vacío, Antes hace lo que él lo que él ha dicho. quiere. Estamos claros en eso, ¿no es verdad? Hasta aquí. Sí, no, ahí estamos clarísimos. Ok, perfecto. Vamos a continuar con el verso 40. Yo estoy tratando de tomar texto con su contexto de manera tal que se pueda llegar al final y se pueda entender qué hora es. Amén. ¿Ok? Amén. Perfecto. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 39, ¿verdad? Estamos bien. Sí, ¿De Mateo. quién se está tratando aquí? ¿Del obediente y del desobediente? ¿Ok? Vamos a decirlo en ese término para que sea más claro. Estarán dos en el campo, uno será tomado porque obedeció y el otro será dejado por desobediente. ¿Ok? Sí. Que Seguimos. cabe resaltar que no. Fíjense desde el principio cómo el Señor está ordenando dos clases. Sí, Una obediente con Noé y su familia y los antediluvianos. sí, Todo eso. sí. Ahora te pone otro contraste. Te pone dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Hay dos maneras de vivir en obediencia Y o en en sí, desobediencia. ¿Ok? correcto. En este caso eh, está llevándonos a razonar quién es el siervo bueno y Y quién es, es el siervo malo, que a exacto. continuación lo vamos a encontrar. Sí, El verso 41. te decía, Benjamín, que cabe resaltar, aunque es un detalle que ya se ha hablado mucho, pero cuando dice uno será tomado y otro será dejado, que no es el rato secreto, porque alguna gente, No, 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 Exacto, no, 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 no tiene lugar. no, 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 ahí no tiene lugar esto, sí, porque porque alguna gente, es algo visible y lo que exactamente, muchos han interpretado es que va a ser arrebatado invisible exacto, y no se ajusta a Revelación capítulo 1, verso 7, donde dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. correcto. Bien, que en otra ocasión vamos a explicar ese texto, porque yo sé que la inmensa mayoría no entiende ese texto. Ok, ¿Ok? En este 41. caso, el verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Dos características, obediente y desobediente, ¿ok? Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En este caso, quien se interesó por saber y prestó atención, tiene derecho a saber. Quien no, no tiene derecho. Seguimos. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fíjense, voy a interesante. volver a repetir. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, a qué hora, fíjense que le está dando el tiempo. Sí, Está hablando de tiempo y de evento. Velaría, dice, si él supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, el verso 44, también vosotros estad preparados, miren hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, porque Él ha dado un orden en el tiempo y está plasmada la información. ¿Ok? sí, El verso 45, ahora hace una pregunta. Él, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le diera el alimento a tiempo? tremendo. Wow, Si él está diciendo que no hay bueno ninguno, sino solo su Padre, él está diciendo, preguntando, ¿quién es bueno? No hay nadie, no hay nadie. Pero si hay alguno
que en obediencia se muestra como el siervo bueno, entonces va a cumplir lo que su señor requiere. Le va a dar a la familia el alimento a tiempo. Evento y tiempo, ¿ok? Sí, Seguimos. Verso 46. Feliz aquel siervo al cual su señor, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así como obedeciendo sí. lo que su señor le instruyó. Seguimos, verso 47. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo, oigan bien la otra característica, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún al señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Nadie sabe el día y la hora, dice el verso 36. Nadie. Solo el siervo malo es quien no tiene derecho a saber cuándo es que viene su Señor. Pero el siervo bueno tiene toda la instrucción para esperar a su Señor en el tiempo correspondiente. Sí, y el padre de ¿Entendemos? el padre de familia tiene que saber que viene también para que dé el alimento. Exactamente. Ahora, toda esta información la da el maestro. Los discípulos no entendieron. Por eso refiere otra parábola en el capítulo 25, las 10 vírgenes. Y encontramos que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas para esperar al novio y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y dice del verso 10 en lo adelante, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el novio, salid a recibir. Aquí quiero pararme un poquito. Si nosotros tomamos... Se puede interesante, Benjamín, mantenga la idea. Y quiero pararme un poquito. Sí. Porque tenemos que enseñarle la verdad a la persona que están viendo. La gran mayoría, como voy a utilizar el término que usa Benjamín, la gran mayoría de las personas que leen, quizás inocentemente leen y se llevan de otros líderes, esto lo digo porque lo he visto hasta en mi iglesia, dicen que esa voz que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle, muchos creen que es el Espíritu Santo y vemos que no es así. Correcto. Porque todas están durmiendo, pero aprendí esta mañana con la palabra que hay alguien que no está durmiendo y es el padre de familia. Amén. No puede dormir, el padre de familia. Él es Mateo que 13, versos 51 y 52. Léelo. Léalo, mi hermano, allá, por favor. Mateo 13, versos 51 y 52. Vamos para allá. 51 y 52. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, sí, Jesús, okay. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es una pregunta que está haciendo. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Correcto. Sí. Cosas nuevas Y viejas. Es decir, se está refiriendo al Antiguo Y el Nuevo Testamento. y al Nuevo Testamento. Interesante. ¿Ok? Es decir, que relaciona los eventos del Antiguo Testamento y, Sí. y también con los del Nuevo Testamento, para que haya una información más completa. Aquí vincula a Moisés aquí con los apóstoles, los evangelistas. Correcto. Correcto. Y lo vamos a ver también en Israel también concerniente al tiempo de la Pascua, qué pasó allá, qué hora fue que fueron liberados, en fin, todo eso está relacionado a Mateo 24 también. Correcto. Mateo 25. Sí. No quiero pasar por alto. A ver, Sandy. Quiero resaltar lo de las 10 vírgenes. Sí. Porque tradicionalmente, y creo que es así, porque la mensajera del Señor dice que las 10 vírgenes representa el pueblo adventista. Correcto. Sin embargo,
no todos van a dormir. Yo siempre mantuve esa postura. Dios, el Eterno, viene trabajando conmigo hace mucho. Amén. Siempre yo dije, no, no es posible que todos duerman, que todos duerman. Va a haber, el padre de familia no puede dormir. Entonces, Correcto. la que se van a las 5 insensatas que van a comprar aceite, no es que no encuentran aceite, ya encuentran. Lo que pasa es que cuando llegan ya es muy tarde. Muy tarde. Pero ellas vienen Y, con sus lámparas. correcto. ¿Y dónde consiguieron el aceite? En lo Sí, que venden, dice, que fueron a sí, la tienda. sí. Pero entonces, ¿quiénes eran ¿Quién, los que quién? vendían? Sí, interesante. ¿Quiénes son los que venden? Ahora, ahora sí nos ¿Verdad? metemos Porque en agua entonces ya caliente. de último encuentran y vuelven. Pero ¿dónde fue que encontraron? ¿Quién le vendió? Es En verdad. este caso, hermanos, la información correcta del tiempo para entrar a la boda la encontraron. Ellos la encontraron. Pero cuando llegan a la puerta, Ya llegaron está. tarde. Wow, sí, 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 Se les sí. pasó el tiempo. Porque ¿a qué hora era? ¿Entienden? Había una hora determinada entonces, Sí, Sí, dice que a la a la medianoche. a la medianoche. medianoche. Pero si dice el texto, lo que yo quiero también puntualizar un poquito, si el texto dice nadie sabe el día y la hora, ¿por qué en Mateo 25 entonces está diciendo a la medianoche? ¿Es verdad? Porque Eh, no podemos, voy a leer un texto acá en el conflicto de los siglos, No, no, y si que habla nadie concerniente sabía, a esto. sí, y si nadie sabía, no, no se puede juzgar que hayan dormido, porque vamos a dormir porque no sabemos. sí. Exacto. En este caso, yo no quisiera pasar por alto alguna otra información que hay aquí, Adelante, que adelante. pertenece a Mateo 24 como base para poder comprender el tiempo y el evento. Correcto. En el caso de la parábola del sembrador, ustedes van a encontrar algo muy especial, y es que el maestro refiere la parábola desde la barca en Galilea a los que se juntaron para escucharle. Y cuando él termina de hacer la parábola, los del pueblo se levantaron y se fueron. Y cuando se fueron, los discípulos llegaron al maestro y le preguntaron, maestro, ¿por qué les hablas por parábola? Sí, ¿Ven? Y en una palabra, para no abarcar tanta información, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos torpemente, su corazón lejos está de mí. De esa manera yo no los puedo sanar para que entiendan. Pero felices vuestros ojos porque vieron y vuestros oídos porque oyeron, porque muchos antiguos quisieron oír lo que ustedes oyen y ver lo que ustedes ven, es decir, esto es verlo serio. a él en persona, Esto es serio, explicando estas cosas. esto es serio, Benjamín José, porque Claro. los hermanos que están viendo, y yo me voy a poner yo en primer lugar, pero cuando uno se mantiene indiferente a las verdades que Dios va mostrando, Ujú. entonces esto es serio. Fíjate lo que el Señor le dice, para que oyendo no entiendan, porque es que, en otras palabras, si Exacto. usted no tiene deseo, a pesar de que Pero no, se le está exacto. dando el pan, usted no tiene deseo de No escucharlo, entiende, bueno, pues no entonces, entiende. Exacto. Entonces que cae como el siervo malo, no se interesó. sí, no Pero se usted interesa. sabe que las parábolas también son una manera de hacer que el discípulo pregunte para que complemente la información. ¿Ok? Sí, para despertar El interés. maestro dejó como a medias una información y el que se interesa va al maestro y le pregunta. En Sí, este caso, los discípulos le preguntan a él, ¿por qué les hablas por parábola? Porque lo que tú oíste, lo que tú hablaste, no lo entendimos. Entonces él empieza a explicar y ustedes van a encontrar nuevamente que él toma la parábola que ya antes había dicho y y se la la, explica. Y sí, entonces dice, la semilla que cayó en buena tierra es esta, y ahí es donde él les da la explicación. Pero hay algo que yo quiero que ustedes vean, porque sé que el tiempo, hay mucha información y hay poco tiempo para explicar esto. Dice, Versículo. el verso 10 del capítulo 13 y el 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, porque ellos fueron a preguntarle a él, a completar la información. A vosotros os es dado a saber, nadie sabe el día y la hora. y aquí, Dice, a vosotros
les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí vemos la característica del siervo malo y la característica del siervo bueno. Sí, En este caso, la parábola nos da la riqueza de poder entender lo que el maestro quiso enseñarle a sus discípulos. Y nosotros acá en esta generación tenemos que aprender a tomar el pensamiento hebreo, los dichos hebreos, los proverbios hebreos, porque en ellos hay sabiduría para nosotros acá, que no conocemos, porque si el maestro va a hacer un casamiento oriental, nosotros que estamos esperando al novio, tenemos que saber cómo era que se hacía un casamiento oriental. Y un casamiento oriental se hacía solamente a la medianoche. Y antes de la llegada del novio, venía el amigo del novio, quien se encargaba de preparar y capacitar a la novia de manera que le agradara al novio. En este caso, el amigo del novio fue Juan el Bautista, fue Moisés que guió a Israel, fueron los profetas de antiguo que tomaron como el escriba docto y se prepararon y dejaron una instrucción para las generaciones siguientes. sí. Ahora nosotros nos constituimos como el padre de familia. Somos los que quizás tengamos que dar el pregón de medianoche para preparar a nuestra familia para la llegada del esposo. En Sí, el casamiento oriental, ¿hacia dónde preparar llega? preparar los convidados. El padre de familia prepara los convidados. Sí, sí. Hay una pregunta todavía latente y la Sí. hago para ambos. ¿Hacia dónde en el casamiento oriental lleva el esposo o el novio a la esposa? En el casamiento occidental tenemos que el esposo alquila un departamento, una casa y se la lleva a un lugar separado, en realidad. Pero me gustaría saber más o menos dónde lleva en el casamiento oriental, ¿verdad? Es que estamos analizando esta parte y hay algo acá en el conflicto de los siglos que también nos da una orientación en cuanto a esto. Déjenme leerlo, Benjamín. Déjenme Acércate. Yo quisiera que esto... No, déjese ahí para yo leer esta partecita. Ok. Sí, sí, sí. Puede dejarle ahí mismo cumplir ahí adentro. Dice acá, en el conflicto de los siglos, profecías cumplidas, página 444. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo de San Mateo 24, en contestación a la pregunta de los discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Mashiach había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de este mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento y, ¿qué más dice Benjamín? Hasta su segundo, Siga. A saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Yo les dije que habíamos llegado hasta 1798. Dice, después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con la particularidad de un casamiento oriental. Tremendo. Un casamiento oriental. ¿A qué hora se lleva la nupcia? A la medianoche. ¿A dónde lleva el novio a la novia? Primero, la página 283. El capítulo titulado Liberación del pueblo de Dios. Okay. En este caso quiero, hermanos, porque sé que el tiempo no nos da para mucho y es una lástima, pero no podemos dejar sin información a nuestro pueblo. No, si el jamás. Señor quiere constituirnos como padres de familia, esta es la hora, como dijo Esther,
a la que hemos sido llamados. Y Pero quiero que quiero, ustedes vean cómo el sí, espíritu de la profecía nos da la hora. No es solo Mateo 25. Oigan lo que dice aquí la sierva del Señor en el principio de este capítulo. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban alrededor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Después hablamos de esto en cuanto a la luna se paró. Si se paró la luna, Sandy, ¿qué se paró? El tiempo. El tiempo. claro, correcto. Ok. Ahí, Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación, la luna, ¿ok? Ahora, lo que queremos destacar es en la primera línea del primer párrafo. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. No, nadie sabe el día y la hora, pero dicen los testimonios que fue a la medianoche. Conflicto de los siglos, en la página 694 y 695 también liberación del pueblo del Señor, sería en Sí. este caso. eh, También eh, dice lo mismo. Sí. hay un punto antes de continuar. Hay un Mm. punto que quisiera que me lo aclaren, porque yo he escuchado muchos predicadores eh, que relacionan las bodas del Cordero con el juicio investigador. Y ellos usan a Lucas capítulo 12 y el versículo 36, donde allí cita Lucas 12:36, dice, y vosotros sed semejantes a hombre que espera a su señor que regrese de las bodas para que le abran tan pronto como llegue y llame. Correcto. Esto está en orden al santuario. Exacto, sí. Término en una parte de la fiesta de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote salía para darle la noticia al pueblo de que Dios aceptaba a Israel como su pueblo y lo perdonaba, y entonces luego venía alegría y felicidad al pueblo y se celebraban Los tabernáculos. los tabernáculos. Sí, correcto. ¿Correcto? Por lo Sí. tanto, la fiesta de Yom Kippur, que comenzó en 1844, tendrá su final, escuchen esto, porque muchos dicen que hay la profecía más larga. No hay una profecía más larga. Oigan bien, el juicio que comenzó en 1844 tendrá final cuando el maestro venga después de los 1000 años para dar el veredicto a Satanás y a los que le siguieron. Ahí terminará la profecía del Yom Kippur o del juicio investigador. ¿Entendemos? Yo Correcto, quiero sí. leer algo antes de terminar. Bueno, decíamos, para los hermanos que están viendo, decíamos que en el cielo, para Dios, eh, un día es como 1000 años y viceversa, que en el cielo, mientras Cristo esté intercediendo, como es allá en la eternidad, el tiempo no afecta, allá todavía es el día 10 Bueno, en el evento sí, en pero el el evento. tiempo sí está Sí, corriendo porque hay 1000 años que complementan el séptimo milenio sí. para poder ponerle fin a la historia del pecado en su totalidad. En la simbología estaría en el día 10 todavía, porque mientras esté allí, Sí, sí, sí. sí, En el evento estaríamos todavía en una parte sí, del día porque 10 recuerden que había dos machos cabríos. Uno era llevado al desierto, que representan los 1000 años de sí, desolación de la tierra. de Y Azazel, el claro, otro representaba a nuestro amado Salvador, que justifica el pecado del pueblo. correcto. ¿Ok? Yo quiero leer esto y quisiera que los hermanos que nos escuchan pudieran leerlo porque la mayoría no ha leído esto. Como que nosotros muchas veces leemos como hablamos y hay personas que como están acostumbrados a hablar de cierta forma, omitiendo las eres, las eses, aunque está ahí esa S y esa R o L, no la pronuncian por la costumbre que tienen en el habla. Sí, ¿Ok? los puntos Pero en gramaticales. este caso, nosotros tenemos que fijarnos
en algo tan minúsculo para poder identificar la información. ¿Ok? Correcto, sí. En este caso, dice aquí una historia que nos deja un ejemplo para que nosotros sigamos lo que sucedió en 1844. Conflicto de los siglos, la página 421, el capítulo titulado Un gran despertar religioso, y es el número 20. 10, a ver, sí, 21. 21. Capítulo 21, perdón, la página 420 en el segundo párrafo y leo. Nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice así, dice el espíritu de la profecía, el pasaje bíblico dice así: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica. Oigan bien, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas, por Mashiach en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yeshua les dio, hermano, les dio. Nadie sabe el día y la hora, solo mi Padre. No, hermano. Está diciendo que el siervo malo que no se preocupa por saber cuándo viene su Señor es para quien no está dada la información correcta. Dice, Yeshua les dio las señales y les dijo: cuando viereis todas estas cosas, sepan que está cercano a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular la otra. Por un lado te está diciendo señales de su venida, y por el otro te está diciendo que él no sabe. En pocas palabras, Benjamín, te estoy diciendo, no diga que en el 2031, pero no diga que está muy lejos la su venida. Exactamente. Entonces, hay como una contradicción. Si tomáramos literalmente el versículo 36, el maestro estaría contradiciéndose. O sabía y da las señales como se las dio a los discípulos, o no sabía y le dijo: no, nadie sabe el día y la hora, yo no le puedo hablar de esto porque yo no sé. Pero si él le dio las señales, porque él sabía. Sí, claro. Ahora, esto está referido para el siervo malo. Dice: aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta, oigan bien, hermanos, y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cercano. Wow, alabado sea el Señor. Se nos enseña además Se que requiere. menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como fue para los que, viviendo en los días de Noé, no supieron cuándo vendría el diluvio. Tiempo. Y la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel y al siervo malo, que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo, Mashiach, a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad pues, dice y añade: feliz aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti.
y si tengo que saber cuándo. Dicen a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a Salvador. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras empero del día y la hora seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Tremendo. Pudiéramos leer más, pero realmente yo sé que es mucha información. Sí, vamos a seguir en esa misma línea, porque está interesante el estudio, porque es como ustedes bien dicen, muchas personas leen Mateo 24, pero no lo leen a profundidad. Instrucciones, él viene y nos sorprende. Pero si él ha dado señales de su venida, hermanos, lo que hay es que interesarse por conocer el reloj del tiempo, conocer en qué consisten los eventos que están plasmados en símbolos para entender las realidades. Correcto. Yo deseo que el Señor nos bendiga a todos y exhorto a que se escudriñen. Los testimonios nos dan clara instrucción, hermanos. Los testimonios son una explicación avanzada, muchas veces del texto bíblico, que para muchos no queda claro porque no conocen los símbolos y para otros es más ampliado. Así que el hermano quería leer algo más acá y sigo exhortando a los que leen las escrituras para saber y prepararse para cuando venga nuestro Señor, que se detengan un poquito. Hay que aprender a leer el reloj para conocer cada evento en su tiempo señalado. Amén. Eso es capítulo 19, una profecía significativa. Dice así: Miller encontró que la venida verdadera y personal de Mashiach está claramente señaladas en las escrituras. Wow, tremendo. Voy a la página que le sigue, que es la 370. Por consiguiente, al encontrar que en el estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según el modo de entender se extendían hasta la segunda venida de Mashiach, no pudo menos que considerarlo como los tiempos señalados que Moisés los... Sí, vamos a terminar la cita, José. Adelante. Sí, ok, dice aquí. Voy a leer de nuevo el párrafo, ¿verdad? Si lo puedes leer completo. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según el modo de entender, se extendían hasta la segunda venida de Mashiach, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Elohim había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová vuestro Elohim, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a vuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29 y Amós 3:7. Así que los que estudian la palabra de Elohim pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Quiénes dice ahí? Los que estudian la palabra de Elohim. Claro, si usted no la estudia, el siervo malo estudia, no estudia el siervo malo. Ahora, Sandy, el hecho de no conocer estos eventos, hermano, mi Señor se tarda en venir. Claro. Si dejamos los eventos flotando en el tiempo, hermano, la gente se va a desesperar. Pero la carrera que estamos echando es demasiado larga y no sabemos cuántos kilómetros tenemos que recorrer. Es como, Sandy, es como yo le preguntaría a cualquier hermano adventista, ¿cuándo se cierra la gracia? Bueno, eso no se sabe. no, Es lo que se dice. eso es lo que hemos escuchado siempre.
Exacto, pero no es así, porque el Señor nos ha enseñado que el santuario se repite año por año y que el día 10 del séptimo mes, como es pasada la historia, así se cumplirá en lo futuro. El día 10 del séptimo mes, en el plan de la redención, es el día del juicio. Sigue siendo el día del juicio. Eso no Ese día cambia. nuestro amado Salvador dirá, consumado es, Hecho es. hecho es. Es decir, que el cierre de gracia será el día 10 del séptimo mes. Por eso, el tiempo de preparación, hermanos queridos, es ahora, ahora mismo. Porque el problema del siervo infiel no es que no escucha la verdad, es que la ignora, se hace negligente, como a veces a nosotros nos ocurre también. Sí, voluntariamente. Exactamente, voluntariamente. Bien, pues mis amados, vamos a seguir con esta serie. Hasta ahora hemos tocado Mateo 24, 25 y lo hemos comparado con Génesis capítulo 6 y capítulo 7 y hemos visto cómo las realidades o los símbolos y las parábolas que Jesús usó en Mateo 24 y 25, cómo se encuentran con las realidades, viéndolo desde el punto de vista del tiempo bíblico. Y claro, podemos saber, incluso hay otra cita, no la vamos a tocar ahora, pero la sierva del Señor, los testimonios dice que nosotros vamos a saber el día y la hora, pero claro, no lo vamos a saber porque, como dicen por ahí, por arte de magia, no, es a través del estudio diligente de las Correcto, Sagradas correcto. Escrituras. Y si él lo da una vez más adelante es porque sería una confirmación de lo que ya nosotros hemos venido estudiando. Exacto. Sandy, quizás para darle el punto, El broche de oro, sí, eh, como dicen. sí, Mm, nos tendríamos que ir a Daniel capítulo 12. Sí, claro, hay tiempo todavía, hay tiempo, vamos a Sí, leerlo. porque Daniel capítulo 12 es la parte donde culmina la última generación y aunque es un misterio del evento que pone fin a la historia de la humanidad, es un misterio revelado a la vez, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es. Por ejemplo, Mateo 24 está comprendido en el orden del tiempo por el orden de los jubileos. Quien aprendió a contar el tiempo como el maestro lo dio, por eso es que puede, como un padre de familia, enseñar a su familia a tiempo. ujú. Nuestro maestro vino y dice la escritura en Lucas capítulo 4 que Yeshua entró una vez a la sinagoga y le dieron a leer la Torá. Y leyó allí en Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos allá un momentito para que nos enriquezcamos con esto, porque es parte de tener un conocimiento bien concienzudo, vamos a decirlo así, de lo que el Señor requiere de nosotros. Hoy nosotros lo leemos así, pero Jesús lo leyó, el Ruach HaKodes está sobre mí, porque Sí, me ha ungido, dice la palabra. exacto. Miren esto, hermanos. El Ruach de Adonai, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Está diciendo evento y tiempo, hermano. Sí. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El jubileo. Jubileos. Sí, Porque el día 10 del séptimo mes, en el año 49, se hacía sonar fuertemente la la trompeta trompeta. anunciando
que el año que viene era libertad de los cautivos o de los esclavos, y Anunciando era el año alegría, 50. Sí. donde dice el Salmo, el cojo saltará, y la alegría será tan grande que realmente se expresará de, de, De de gozo. muchos modos, ese gozo maravilloso. En este caso, nosotros tenemos que Yeshua viene a presentarse ante su pueblo en el jubileo 80. Viene en el jubileo 80 y está diciéndoles, yo soy el libertador. Yo soy el libertador. Que de paso sería para nosotros Bueno, el último jubileo, porque ya de ahí para allá de Mire, gozo. exacto. Mire qué cosa, que parece una coincidencia. Yo le voy a decir así, pero cuando Adán tenía 80 años, terminó el primer jubileo para Adán. Ahora Yeshua en el jubileo 80 está anunciándose como el postrer Adán para Sí. comenzar la libertad a su pueblo. En Amén. este caso como pariente más cercano. ¿cuántos jubileos son? Son 120 jubileos, como en los días de Noé fueron 120 años, ahora los 6.000 años están comprendidos en 180, en 120 años, jubileos, perdón. Jubileo, sí, claro. ¿Cómo se multiplicaría entonces eso? En este caso, multiplicaría usted 50 ¿Por cuánto? por 600. Por 120. 120, perdón, por 120. 50 por 120 te vas a dar en la matemática 6.000 años. 6.000. Sí. Wow, por ahí está todo. Pero Sí, el asunto de los 6.000 años tiene una cercanía al cumplimiento del jubileo correcto, allí. Claro, claro. correcto. El problema es que Pero muchos predicadores dicen que ya se cumplieron los 6.000. Si se hubiesen cumplido no, no, ya, no, no, no. no sé. Le podemos demostrar con la Biblia solamente, sin uso de los testimonios, que los 120, que los 6.000 años no han llegado. Porque la profecía está dada de un modo que eslabona un evento en el tiempo con el otro. De modo que cuando usted llega a los 4.000 años, usted llega felizmente con la historia bíblica. Sí. Luego culmina con los 2.300 días hasta el año 1844. Y han pasado 5.847 años de la historia bíblica. Eso no se puede negar porque es suma, es matemática. Solo usted tiene que tomar lo que dice la palabra y sumarlo. Y realmente lo que faltaría es corto tiempo para los 6.000 años. Nosotros estamos dentro de ese periodo. Sí, Nosotros estamos llegando al orden donde Daniel 12 encierra un tiempo y la hermana White dice que este tiempo es literal, son días literales. Ya no se puede llevar los días a años proféticos. Ahora son días literales. Por eso es que cuando usted toma la profecía de Daniel, dice 1260, 1290 y el verso 11, feliz el que espere y llegue a 1335. ¿De dónde salen los 1335? Realmente son 2520 días que forman 7 años divididos o llevados a días. La mitad serían 1260 y la otra 1260. Por lo tanto, nosotros tenemos el orden final de la historia comprendido en una semana, que es la última. En este caso, para Yeshua o para los discípulos, era la semana 70, ¿verdad? Pero para nosotros acá es la última semana, que es la 49, para poner, es el año 49, para ponerle fin a la historia del pecado con el jubileo. que sería en el 50, se le pone fin. En este caso, en el 49, Ujú. se está anunciando 6 meses antes de que llegue el año que viene, se está anunciando la llegada de la libertad, que es ese año que se anuncia, que sería el 50.
Correcto. Ahí es donde el maestro le pone fin al pecado, recoge a su pueblo de la tierra y se lo lleva. Por eso es que el pariente más cercano podía pagar por el esclavo y salía de libertad. Por eso es que nuestro maestro pagó por nosotros y podemos salir de libertad. ¿Sabe una cosa, Sandy? Ajá. El espíritu de profecía, yo leía y decía, la hermana White, tiempo a que estuviéramos en Canaán. Y yo decía, bueno, no han llegado los 6.000 años, ¿cómo es eso posible? Pero cuando yo comprendí el jubileo, el pariente más cercano pagó y él podía recoger a su pueblo cuando él quisiera. Wow, tremendo. Por eso es que dice Pedro, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, sino que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque el Señor ha estado esperando que su pueblo pacientemente se prepare. Sí, por eso es que ella, la mensajera, mucha gente leen que dice que pudo haber venido y es por esto. Él es nuestro, Sí, él es nuestro pariente más cercano. Él fue quien claro, pagó la y deuda. él pagó, él podía sacar de libertad a sus Sí. esclavos. Pero voy a leer una cita, Conflicto de los Siglos, la página, le voy a dar la página 717, final, y 718. Oigan lo que dice aquí, hermano. Búscame primero escrito, la página 284, el último párrafo del segundo párrafo de la 84. Oiga esto, hermano. Estamos leyendo ahora Conflicto de los Siglos. Sí, Conflicto de los Siglos. La página 716, el capítulo titulado La desolación de la tierra. En este caso es el capítulo 42. Ok. Muy mencionado este capítulo. Sí. Oigan esto. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Durante 6.000 años. Él convirtió el mundo en un desierto, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba. Está hablando para que el que entiende de jubileo entienda lo que es la libertad. Dice, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que regresaran, para que volviesen a casa. Repite, durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Mashiach no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Pero quiero que se complete esta información con la que el hermano vamos a leer acá. Oiga esto, hermano. Lea de ahí para abajo. Leemos de aquí para abajo. Ok. El firmamento se abría y se cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como... Esto está describiendo este capítulo en esta parte, la venida del Señor, cómo será conmovido el cielo y todo, Eso es los primero, eventos que van a haber. primeros escritos, página. Página 285, liberación de los santos. Ok, liberación de los santos. El firmamento, en el segundo párrafo, el firmamento se abría y se cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Elohim el día y la hora de su venida y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Elohim permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, que retumbaban por toda la tierra con todo estruendo y de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: gloria, aleluya,
Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Oye Elohim esto, Sandy. y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Elohim derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado y santificado el Shabbat, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Un Wow. momentito. Un momentito. Seguimos. El grito de victoria sobre la bestia, Y su imagen. ¿qué te está diciendo, hermano? ¿Cuál es la imagen de la bestia? El domingo, hermano. Te está dando un orden sobre la bestia, el papado, quien cambió el tiempo y la ley. Sí. Ellos lo que están diciendo que ellos estaban obedeciendo al Señor y habían vencido. El grito es de victoria porque no se conformaron en vivir lo que el papado quiso hacer o Satanás. Sí, ahí se da la victoria de la lucha que ellos venían teniendo con la bestia y su imagen. Exactamente, exactamente. Ahora, Sí. lee lo que continúa. Entonces, Vuelve a repetir lo que... bien, Y los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Elohim derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado y santificado el Shabbat, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar toda la tierra. Wow. Está clarito ahí. Ahí está. el Señor nos ha dado la revelación de todo, hermanos. Hemos conformado en querer ser el siervo bueno. Quien dice todavía que nadie sabe el día y la hora, se está aplicando la suerte del siervo Sí. malo. Porque si nosotros prestamos atención, como dice, feliz el siervo al cual cuando venga su Señor lo halle obrando así, obedeciendo. Por lo tanto, la suerte de nosotros está referida y está representada con el siervo bueno. No tenemos que buscar al siervo malo para identificarnos. Tenemos que, dice, velad pues y orad, porque si no velares, no sabrás a qué hora viene vuestro Sí. Señor. Pero ¿y si velas? Ahí está la condición. Tú no vas a saber por qué no vela ni hora. Exacto. No puedes Eso saber. también. Sí, Y claro, la primera carta a los claro, tesalonicenses. un cristiano Ajá, que no vela ni ora, aunque vaya a la iglesia sea un infiel, porque ¿qué es lo que la palabra lo está diciendo? correcto. Quisiera leer también, añadiendo ya la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, 4 y 5. 5, 4 y 5. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, 5, 4 y 5. Más Si puede leerlo, mi querido, ya, por favor. Primera Tesalonicenses, Ajá, capítulo 5, 4 y 5. verso 4 y 5. versos 4 y 5. Dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Mas vosotros, hermanos, repitiendo, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Correcto. Entonces, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Hay conocimiento o hay material para buscar y encontrar Sí. razones sobre esto? Sí, sí, hermano. Y el Entonces, versículo por eso, 6, sí, te dan la medicina, el versículo 6, para si tú quieres ser el padre de familia. ¿Qué está correcto. diciendo el versículo 6? Por tanto, no durmamos como las 10 vírgenes. Si tú quieres ser padre de familia, Exacto, la correcto. palabra de Dios es Correcto. bonita. Amén, amén. Bueno, qué bueno. Vamos a recapitular un poquito. Ok, Ya nosotros, según el estudio del libro de Mateo, nos hemos dado cuenta dos aspectos de la segunda venida, entre lo que puedo puntualizar. Hay otros más, pero voy a puntualizar esta partecita porque no podemos cerrar el broche, sí, Sandy. Tenemos sí, que la idea dejarlo abierto. principal, sí, Correcto. O todavía nos falta completar la información. Aquí ya sabemos en qué estación y a qué hora. En la estación del versículo 32, ¿cuándo serán estas cosas y las señales de tu venida del fin del mundo?
Y él le dice en el versículo 32, de la higuera aprendete la parábola, primavera, ¿verdad que sí? Primavera, Cuando sus ramas están medianoche. tiernas y brotan sus hojas, sabed pues que el verano está cerca, dando a entender la primavera, ¿verdad que sí? Sí, Ahora, en el capítulo 25 de Mateo encontramos que en primavera a la medianoche, pero nos falta el día. el día es el 15. Es el Amén. 15. No, Ok, claro, porque Lo revelé en es carne que y ok, sangre. hay una tipología, entre la salida de el pueblo de Egipto. Todo esto se entrelaza, porque es correcto, liberación. correcto, Correcto. Y por perfecto, eso el perfecto. día 15 no puede salir de nuestra mente. El 15 de Amén, abril Amén. puede amén, salir. amén, amén. Que es día de reposo, día de Sí, Shabbat, entre los Shabbat más grandes que hay, Exacto. sí. Esto Liberación. para la liberación. mente que esté acostumbrado a leer la Biblia tradicionalmente como se nos ha enseñado. Yo hoy le decía a mi esposa, yo espero que no me acaben en los comentarios por lo que voy a decir, por si el Eterno lo puso en mi boca, tengo que decirlo ya. Amén. Amén. Yo le decía a mi Amén. esposa que el estilo de nosotros estudiar los adventistas es muy similar al estilo católico. Los hermanos católicos me excusan, no estoy hablando malo, pero el estilo de estudio de la Biblia de la iglesia adventista es muy parecido al estudio de los católicos. ¿En qué sentido? De que nuestros hermanos católicos se llevan de lo que dicen los líderes, tristemente, Exacto. Sí. y no dan página para la izquierda, y así mismo están muchos de nuestros hermanos. Yo cada vez que me toca Exacto. predicar, con toda sinceridad, mis hermanos que me están viendo y que van a ver el video, que me conocen, yo siempre les digo, den página para la izquierda, ahí están los testimonios, ahí está la Biblia. No espere a Ujú. que otro está bien, una persona que esté en la verdad, porque el Eterno te muestra. Sí, sí, sí. Si una Ahora, el persona que que esté en la ve, verdad, por sí, ejemplo, el que ve todo bien. si estas verdades se enseñaran con el Ujú. tiempo bíblico, mucha gente despertaría. Claro que sí. Yo estoy seguro que no todo el mundo va a relacionar los eventos de esta manera como nosotros lo estamos haciendo. Yo sí Cuando, creo que con la ayuda de su Ruach HaKodesh sí se pueden relacionar, mis hermanos. sí, Si conocemos el símbolo y con la orientación del Espíritu Santo y la humildad, ¿verdad? Sí. Vamos a entender la información. Hermano, no hay otra información más clara. Es decir, se hizo tan fácil, el Señor la puso tan fácil, como dice la palabra, que por torpe que sea, o por insensato que Exacto. sea, no se extravíe. Es la manera de él enseñar así tan como un padre, ¿verdad? Con cosas pequeñas, con ilustraciones para que nos quede siempre la información. y Yo quiero decir, Satanás siempre ha obrado a través del tiempo, Sí, 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 sí. cambiándolo. Eso lo vemos, Ujú, yo lo puedo ver, hoy lo puedo yo ver en todas las tentaciones de Jesús. ujú. Jesús seguía un estilo de vida siguiendo el tiempo que su padre le había enseñado, pero el diablo siempre quería voltear el tiempo. Y esto lo vemos, vez tras vez lo Quería, vemos en la de hecho, Biblia. lo hizo. Incluso gente cerca de Jesús lo incitaban para que él violara el tiempo del Señor. Por eso él decía, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Ujú. correcto. Sandy, quiero decirte esto para si en algún momento hay un espacio y podemos hablar de este tema que te voy a mencionar, ¿Ok? lo pudiéramos hacer porque yo escuché la entrevista que tuviste con un hermano Ángel. Ah, hablando con Ángel, hablando sí, sobre la divinidad de Yeshua. Y me gustaría poder conversar al respecto, porque hay cosas que están incorrectas y el pueblo adventista en lo especial tiene que conocer quién es el testigo fiel. Si no identifica al testigo fiel, nunca podrá entender el mensaje que él trae. sí, claro. Es como dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero si tú no has conocido al que toca, seguro no tienes motivo de abrirle. No es un extraño para ti si no lo conoces. Es un extraño, correcto. Y como pueblo adventista y como estudiosos de las escrituras, tenemos que encontrar el casamiento que Yeshua tiene con la historia y los eventos. Él se nos muestra de modo que podamos entender, aunque sea un poquitito así, porque hay mucha profundidad en la divinidad, pero hasta donde está revelado en las escrituras,
el Señor nos ha dado un todo hasta donde nuestra capacidad intelectual puede llegar. Hasta ahí el Señor nos ha regalado la información. Amén. Quiero Así prometerle. que lo revelado, dice Deuteronomio 39, 29, 29, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que no tenemos por qué especular, no tenemos por qué comparar lo humano con lo divino. Tenemos que aprender que nuestra historia está cerrada hasta donde la incapacidad humana puede alcanzar, pero hay mucho más que las escrituras nos regalan. Correcto. Vamos Sin llegar a a, la conclusión. yo voy a prometerle a los hermanos televidentes, el próximo encuentro vamos a tener, ya que tocamos Mateo 24 y Mateo 25, vamos a retornar a Mateo 24 sobre el padre, a Mateo 25 sobre el padre de familia, porque yo quiero, hay muchos hermanos del canal que me han pedido que hablemos sobre los 144,000. Hay mucha conjetura sobre los 144,000 que ellos no saben que es el padre de familia y que podemos, y que nosotros podemos ser de ellos también si abrazamos las verdades. Entonces, Correcto. hay un grupo que cree que es literal, hay otro grupo que cree que es simbólico, hay un grupo que, hay diferentes creencias. Entonces, le prometemos a nuestros amados que en el próximo encuentro vamos a tocar un poquito de los 144,000 con la palabra de Dios. Amén, amén, Así amén. que vamos a orar nuevamente. Vamos a pedirle a José que tenga la oración final para que así despidamos con la presencia del Todopoderoso nuestro Elohim. Amén. Abacados, Padre Santo, te damos las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Y confiamos, oh Señor, que en el resto de la noche que queda y los días que nos toquen por vivir, en la promesa que tú hiciste, dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Confiamos en esa linda promesa. Queremos poner en pausa estos estudios y queremos, Señor, que cuando volvamos a hacerlo, estar en tu misma presencia como lo hemos estado. Amén. Que este material que se ha grabado pueda llegar a los corazones donde haya necesidad de pan espiritual. Que Amén. tu palabra no vuelva a ti vacía. Amén. Gracias por escucharnos. Como instrumento te pedimos también que tú nos bendiga. Amén. Que tú les des a Sandy las bendiciones que él necesite en todo el sentido de la palabra. Tú sabes cuáles son y también la de nuestros amigos. La de Amén. Benjamín y la mía, Señor, tú las conoces. Nos Amén. ponemos en tus manos porque en tus manos conocemos y sabemos que estaremos seguros. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, shalom para todos, Benjamín y José. Shalom, querido. Shalom. Feliz noche, que el Eterno me le dé un sueño feliz. Amén, amén. Amén. Shalom. Buenas noches. Buenas.